Buenas tardes amigos, vamos a llegarnos hasta Potrero de Garay. Esta es una localidad que queda a orillas del embalse Los Molinos. ¿Cómo se llega? Viniendo desde Córdoba capital por la ruta 5 hasta Altagracia. Luego continúan hasta Ciudad América. Allí giran a la derecha y se van a encontrar con Potrero de Garay a 70 kilómetros. Ahora, si vienen desde Villa General Belgrano, pasan por Los Reartes y van a encontrarse luego con el Gaucho Urbano. Gaucho Urbano. ¿Qué es esto? Es una escultura de Antonio Seguí, una escultura inaugurada en el 2005. Se yergue orgulloso en las alturas, tiene 11 metros de alto, dándole la bienvenida a los turistas que se lleguen a Potrero de Garay. Recuerden que esto es una serie de esculturas realizadas por Seguí, de las cuales contamos en Córdoba capital con la mujer urbana, que ya les voy a mostrar. Aquí está la mujer urbana y el hombre urbano, entre otros. También están los niños por ahí, pero bueno, para no irnos muy lejos. La mujer urbana, el hombre urbano, y seguimos con Potrero de Garay. ¿Qué representa esto? El gaucho moderno. Bombacha, bota y celular. Lo que vemos allá a lejos es el embalse del dique Los Molinos. Hasta ahí vamos a llegarnos ahora, así que sin más preámbulo, vamos. Esta es la entrada, bajando de la ruta, llegan por este caminito. Di varias vueltas por aquí y no encontré ninguna estación de servicio, así que es un dato a tener en cuenta. Todas las calles que yo he recorrido son de tierra. Atractivo principal de este lugar, el embalse obviamente, donde se practican todo tipo de deportes náuticos. Seguime acá, a ver. ¿Qué es esto? Este es el Cristo Aborigen. Una placita que está entrando a Potreros. ¿Qué significa esto? Es el Cristo crucificado en el árbol, el Cristo Aborigen. Y luego el árbol azotado por la tala de árboles. Más o menos el significado de estos dos esculturas. Vamos adelante. ¿Y alguno sabe cómo se llama este deporte? Esto es el kitesurf. Tiene que haber buen viento para
que se pueda practicar. Sigo sin entender cómo es que van y vuelven y el viento gira en una dirección, pero bueno. Así es, amigos, esto es Potrero de Garay. Esta costanera que vemos aquí es lo mejor que nos ofrece. Divina para pasar el día. Hay que tener en cuenta el clima. Hay que tener en cuenta que hay muy poquita sombra. La vista obviamente es hermosa. Caracolitos abiertos. Mira acá hay más. Todo. Bueno, el agua aquí no es tan fría. Yo creí que era mucho más fría, pero no, es aceptable y se puede bañar tranquilamente. Enseguida adquiere profundidad el lago, pero en las orillitas se pueden bañar, no hay ningún tipo de inconveniente. Y amigos, ¿conocían Potrero de Garay? ¿Conocían el kitesurf? Me dan una mano, me ayudan, se suscriben. Vamos, así seguimos adelante con el canal. Suscríbete, un dedito, un like, no cuesta nada, es fácil, vamos. Y me ayudan un montón. Vamos. Ya, enseguida hacemos el sorteo, elegimos el ganador de una nueva caja de alfajores, así que no te vayas. Seguimos aquí. Si no son muy adictos a este tipo de deportes, pueden pasar la noche en Villa General Belgrano. Salen a la mañana, no tan temprano, después de desayunar, se llegan hasta aquí. No queda muy lejos, así que pueden venir a la mañana, hacer el recorrido completo, pasar por el dique Los Molinos, unas vistas excepcionales tiene ahí, y volver si quieren a Villa General Belgrano. Eso salen a la mañana, a la tarde, bien temprano, tipo 4 o 5 ya están de vuelta, como para hacer algo más. Ahora, si les gusta el río con agua un poquito más clara, más transparente, digamos, un balneario ideal es el de los Reartes
también cerquita de Villa General Belgrano, haciendo noche allí. De ahí también pueden ir a la Cumbrecita, pueblo extraordinario, el único pueblo peatonal. Vista de Potrero de Garay, espero les guste. Vamos, sigamos. Miren qué lindo. Bueno, y antes que me pregunten, sí, si quieren quedarse aquí, hay hoteles, hay lugares para quedarse. También hay restaurante, hay lugares. Eso sí, tengan en cuenta y recuerden, les repito, que hay muy poquita sombra. Hay solamente un lugar donde hay unos cuantos árboles, se llena rápido, la gente deja los autos ahí y el resto es al sol. Potrero de Garay. Bueno, gente, aquí estamos. Miren todo lo que tenemos para sortear. Estamos atrasadísimos, así que vamos con el diquecito. Nos falta también Mayuzumanga, así que vamos a hacerlo. El diquecito vamos ahora. Bueno, vamos rápido. Todo esto es para ustedes, así que vamos. Hay que suscribirse, hay que hacer un comentario. Pongo acá Cuesta Blanca. Elegimos un ganador y... Elvira Triboski, que es el lugar más hermoso. Esta mujer es de... El Chaco. Bueno. Ay, bueno, vamos a ver cómo le enviamos. Una caja de alfajor para ustedes. Sigan participando. Suerte para todos. Nos vemos.